Buenas noches. Bueno, hoy día tenemos la sesión 8, ¿correcto? Asincrónica. Ok, y comenzaremos con la unidad 4, ¿correcto? Que se refiere al costo de capital para la empresa. Ok, este concepto es una derivada respecto de lo que es el modelo del Capital Asset Pricing Model, que es el que hemos visto las semanas pasadas, ¿correcto? Y, digamos, el concepto del CAPM es usado justamente para estimar cuál es el costo de capital eh, por un lado, para el accionista, por un lado, y también para la empresa. Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿no? Cómo es que llegamos a este punto, el cálculo para la empresa y el accionista. Entonces, nos basamos básicamente en lo que es el CPM, ¿no? Entonces, a ver, para llegar al costo de capital de la empresa, tenemos que partir de dos conceptos básicos, ¿no? Primero el costo de la deuda y luego el costo de las acciones, o el costo patrimonial, ¿no? Donde podemos diferenciar en algunos casos entre acciones preferentes y comunes, ¿no? Son básicamente las dos grandes grupos de tipo de activo financiero sobre la empresa, vinculadas a la renta variable, ¿no? Okay. Incluso en costo de deuda también se puede ver ciertas particularidades. Se pueden tener más de una fuente de financiamiento. Entonces ahí podríamos ejecutar un ejemplo cuando tenemos más de una fuente de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se llegaría a la solución? Y luego también el costo de oportunidad, costo de capital de las acciones comunes y preferentes, y para aterrizar en el concepto de el costo de capital de la empresa, o el conocido como CPPC, o por sus siglas en inglés, Weighted Average Cost of Capital. ¿Okay? Entonces avancemos. Eh, entonces vamos a ver la primera sección, que sería el costo de la deuda, ¿no? Cómo estimamos el costo de la deuda. ¿Okay? Entonces, a ver, ¿qué es el costo de la deuda, no? ¿Cómo deberíamos considerar nosotros el costo de la deuda para una empresa? Entonces, bueno, este es un concepto que es bastante tangible, si es una empresa que ya está en marcha, que ya tiene, que ya es sujeta de crédito, que ya tiene cierto track record crediticio, ¿no? O sea, tiene historial crediticio. Entonces, las empresas pues comienzan con operaciones básicamente soportadas por el patrimonio de los accionistas, ¿no? Hasta que llega un momento en que puede demostrar cierta estabilidad en sus flujos y puede acceder a lo que es el mercado digamos, el mercado de dinero, el mercado de bancos, bancario, o el mercado de capitales cuando ya es sofisticado. Entonces, bueno, veamos qué cosa es el costo de deuda para la empresa, ¿no? O el costo de deuda de la empresa. Entonces, conceptualmente es el costo marginal, ¿no? Antes de impuestos, para pedir prestado dinero en la moneda local, digamos, en la moneda en la cual opera la empresa, ¿no? Entonces, existen al menos tres formas de calcular el costo de la deuda de la empresa. Digamos, pueden haber otras más, ¿no? Pero estas serían las principales formas, ¿no? Eh, por ejemplo, el método 1, ¿ok? El método 1 sería considerando lo que sería el costo promedio de la deuda existente de la empresa. O sea, normalmente una empresa ya tiene un stock de deuda, normalmente de endeudamiento, pero no todas las deudas tienen el mismo horizonte, por un lado, ni tampoco la misma, lo que se conoce como duration, ¿no? El mismo horizonte de evaluación, en todo caso, ¿no? O tenor, en el caso de deuda, ¿no? Entonces, no, podemos tener una deuda de corto plazo, podemos tener una deuda de largo plazo, ¿okay? Podemos tener una deuda viva, digamos, o sea,
podemos haber tomado una deuda a 5 años, por ejemplo, y estar en el año tercero, ¿no? De su repago. Entonces solamente me queda remanente 2 años por pagar, ¿no? A una tasa determinada. Entonces, es por eso que en este apartado, normalmente nos vamos a referir al stock de deuda, ¿correcto? Entonces, ese stock de deuda tiene nuevamente una sección que queda por pagar, lo que le llamamos deuda viva, ¿sí? Y estará asociado a un porcentaje, ¿no? De tasa de interés. Entonces, dependiendo del tipo de préstamo que hayamos tomado, será un préstamo de corto plazo o podríamos tener deuda de largo plazo bancaria, como también podríamos tener deuda de largo plazo que sea digamos, de emisión de algún bono que haya emitido esta empresa, ¿no? Cuando se trata de corporaciones más sofisticadas. Entonces, cuando tenemos ¿no? todo un abanico de fuentes de financiamiento, entonces ahí lo que corresponde sería justamente calcular un costo promedio, ¿no? De esa deuda existente, la deuda viva, ¿no? Entonces, o sea, lo usual sería, o lo recomendado sería también considerar un costo promedio que se encuentre ponderado por el volumen de deuda que está asociada, ¿no? A determinado costo. Entonces, bueno, acá surge un problema, ¿no? Eh, Se corre, digamos, el peligro de confundir los costos pasados con el costo anticipado futuro de la deuda que realmente queremos medir, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuál es el problema acá, no? El problema es que normalmente cuando, digamos, nos vamos haciendo conocidos en el mercado financiero, o en los mercados financieros en general, si la empresa está yendo bien, ¿no? Normalmente lo usual sería que consideremos mejores condiciones de financiamiento a futuro, ¿no? Dependiendo de cuán bien nos vaya. Entonces podríamos estar, si tomamos la deuda pasada, ¿no? Los datos de la deuda pasada, podríamos estar sobreestimando el costo de financiamiento para deudas futuras, ¿no? Pero si nos está yendo mal, por ejemplo, es probable que los acreedores quieran subirnos la tasa por el riesgo asociado, ¿no? Y también por el tenor de la deuda. Pues, si queremos una deuda de más largo plazo, no van a ser las mismas tasas que las deudas de corto. ¿Okay? Entonces ahí existe una suerte de consideración que hay que tener para realizar los cálculos que sean relevantes, ¿no? Okay, entonces, vamos a ver esto así, una por vez. Entonces, el segundo método sería considerar los rendimientos de los valores corporativos que están recién emitidos, o sea, considerar el mercado, ¿no? Los datos, el dato de rendimiento de mercado de estos bonos que son, digamos, emisiones también que corresponden a deuda, ¿no? Datos de mercado, eh, digamos, datos que sean, digamos, recientes, ¿no? O sea, que sean justamente lo que el mercado está considerando. Entonces, si una empresa tiene una calificación A y tiene una deuda principalmente de mediano plazo, entonces podríamos usar el rendimiento promedio de la deuda con calificación a mediano plazo con el costo de la deuda, o sea, como costo de la deuda de la empresa. Es como medirnos, ¿no? O sea, en una tabla ustedes han visto las tablas de calificación de riesgo, ¿no? Podríamos, bueno, considerar una por acá. Entonces tenemos calificaciones A, o triple A, doble A, y así sucesivamente, ¿no? Correcto, entonces podríamos comparar o tener un benchmark respecto de estas emisiones, ¿no? Para tener un dato que sea de mercado, por ejemplo, acá podríamos acudir al sistema de información Bloomberg, ¿ok? Obtener los rendimientos o, digamos, eh, cuánto se ha emitido, ¿no? Considerar una curva de rendimientos de los bonos emitidos y ver y comparar, o sea, hacer esa comparación justamente con la deuda que vamos a querer tomar, ¿no? Si queremos una deuda de 5 años,
constataremos con las emisiones a 5 años para ver cuánto ha sido la tasa de emisión, ¿no? Y se podría ser considerado como nuestra tasa de referencia. ¿Okay? Acá el problema es que se tenga en cuenta que este método es algo problemático porque el rendimiento de un bono es un rendimiento prometido, mientras que el costo de la deuda es el rendimiento esperado de una deuda de una empresa, ¿no? Entonces, eh, generalmente existe un riesgo de incumplimiento, ¿no? Y el rendimiento promedio es generalmente mayor que el rendimiento esperado. Bueno, ¿no? Entonces, claro, acá hay un bemol, ¿no? Entre considerar estos métodos. Tienen sus considerándose en cada uno de ellos. Eh, entonces, en este caso, este segundo método también está recayendo sobre también la capacidad que tenemos de tener al frente un mercado que sea líquido, un mercado al cual se pueda consultar, que sea confiable, ¿no? Entonces, típicamente estos métodos son en mercados desarrollados, ¿no? El tercer método sería, podemos usar el modelo que estima el costo de deuda a partir de datos sobre los precios de los bonos de la empresa, ¿no? Las probabilidades estimadas de incumplimiento y los pagos estimados de los tenedores de bonos en caso de incumplimiento. Entonces, también, si nos damos cuenta, estamos o estaríamos consultando el mercado para ver emisiones de empresas que sean comparables, ¿ok? Pero acá, en este caso, vamos a tener que hacer un cálculo adicional donde incluiríamos las probabilidades de incumplimiento, ¿no? ¿Okay? Probabilidades de default, que le llamamos también, ¿no? Todos estimados a los tenedores de los bonos. ¿Okay? Entonces, estos son un poco eh, la mecánica que se tiene a la mano, digamos, o en los métodos que consideran las empresas cuando van a tomar o hacer este cálculo, ¿no? Existen otras industrias en las cuales podemos tomar ciertas referencias académicas o en todo caso de lineamientos, que es en el mercado, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, en el mercado de infraestructura, cuando nos toca hacer estudios para infraestructura local en Perú, existe un lineamiento que, digamos, o instrucciones que ha dado digamos, la entidad responsable de esto, que es por inversión, o también en general, o sea, estos lineamientos han sido dados por el MEF, ¿no? Pero bueno, se aplican a los proyectos que trabaja por inversión, ¿no? En las cuales nos dicen, por un lado, o sea, para una etapa del estudio podemos considerar esta relación, ¿ok? Donde, bueno, dado que el beta o el riesgo de la deuda se considera como cero o nulo, pues se podría tomar como esta, esta relación que es simplificada, ¿no? Donde tenemos el riesgo país, perdón, la tasa libre de riesgo más el riesgo país. En realidad, acá corresponde aplicar, perdón, acá corresponde aplicar un spread acá adicional. Vamos a ver cómo lo colocamos. Más, digamos, unos puntos básicos, ya, basis points o puntos básicos adicionales por justamente la prima de emisión de deuda corporativa. Entonces es una metodología que por inversión, bueno, el MEF, o sea, por inversión a través del MEF o MEF a través de por inversión, ha indicado que sería factible para el uso de los modelos y el cálculo de la deuda. ¿Okay? Entonces, este sería pues el riesgo país, o perdón, la tasa libre de riesgo, ¿okay? Para, digamos,